Muy bien. Bueno, amados hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Es un gusto estar aquí una vez más a través de estos medios. Hoy tenemos nuestra última clase por Zoom, si no me equivoco, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Y también recordarles que en la última hora de esta clase estoy pensando para que ustedes puedan presentar hasta donde hayan avanzado de manera verbal, oral, ¿verdad? Sobre su trabajo que están realizando, el trabajo final. Entonces, quizás unos 3 5 minutos. Si no ha hecho de PowerPoint, no se preocupe, pero sí me gustaría escuchar a cada uno, ¿verdad? Cómo ha ido avanzando en su trabajo, qué problemática ha encontrado en su comunidad y cuáles cree usted en usted o como líder de un ministerio, como iglesia, podrían aprovechar las oportunidades que, que puedan, pues, o sea, ayudar a uno en medio de los obstáculos que hay o peligros que se presentan en ese afán, en ese deseo por lograr esas metas. Así que todo ello, pues, al final de la clase. Antes de dar inicio, quisiera preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, inquietud hasta el momento? Las tareas, ¿todo bien? Creo que la mayoría está enviando a tiempo, así que eso es algo muy bueno. No sé si todos estamos bien ahí. Bendiciones, Qué profesor. bueno. Sí, sabe que nomás para comentarle, nos atrasamos un poquito, ah, y quiero nada más mirar si ya estamos al corriente. Me parece que faltan dos más que tenemos que hacer, pero se vence para mañana. ¿Su nombre cuál es, hermano, para Julio Antonio. Julio? Donis, no, Antonio Julio, ok. Antonio. Hasta el momento he recibido tareas para hasta el 10 de octubre. Lo que es 14, todavía falta el 14 y 15. Y entonces estoy Está al día, podríamos decir. Sí, está al día. Sí. muy bien. Sí, ahí creo Gracias. que le añadí un par de días porque alguien me pidió, pero traten de, ¿verdad? De estar a tiempo. Por ahora están a tiempo, creo la mayoría, a excepción. No sé si está Zaida López por ahí, no. Zaida o Karen Mozo. Sí, si no están, pues le dicen que me escriban, que me texten pronto para ver cómo les ayudamos también a esos dos estudiantes. Bueno, amados hermanos, hagamos una oración y estaremos tomando estos minutos para seguir aprendiendo más. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por todo lo bueno que ha sido durante este día. Y aún, Señor, antes de terminar el día, también nos acercamos, Señor, con un corazón dispuesto para poder, Señor, seguir aprendiendo, reflexionando acerca de la misión y en esta oportunidad viendo cómo se puede hacer la misión dentro de la sociedad. Sabemos que cada uno vive en un sector específico de este mundo con desafíos particulares, pero también reconocemos que tu Santo Espíritu está con cada uno, quien nos dará la sabiduría, nos brindará las herramientas y todo lo necesario, Padre, para poder ejecutar la labor con un corazón dispuesto, apasionado y sobre todo, Padre, esperando que tú seas quien te presentes y hagas esa transformación que tanto anhelamos para nuestra comunidad. Gracias te damos, Señor. Sé que aún quedan 2 semanas, pero seguiremos aprovechando al máximo, Señor, estas clases. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar en estos minutos que tenemos aún. Déjenme compartir esta página. Muy bien. Quiero por un momento, antes de quizás hablar un poquito más de lo que es la sociedad y cómo se puede hacer misión en la sociedad, aunque se tocara el tema, tomaron en cuenta algunos datos con respecto a cómo se vio la misión en el transcurso de la historia, ¿no? Porque esto ha ido variando con el tiempo, más que todo el enfoque, cómo por los problemas que se presentaban, entonces eso fue variando. Por ejemplo, también se consideran como paradigmas, ¿no? Normas que se establecieron en la misión. Paradigma vendría a ser, dice, ver la totalidad de la existencia, una red de creencias que sirve como marco de referencia global, o sea, global es algo general, grande, por el cual pasa nuestra interpretación del mundo, ¿no? Nuestra cosmovisión. La palabra cosmovisión viene
de dos palabras unidas, cosmos, que es mundo, y visión es nuestra perspectiva, nuestra manera de ver el mundo. Cuando usamos este término de lo que es cosmovisión y todo ello, o también de paradigma en la historia de la misión, hablamos de la manera en que la mayor parte de la comunidad de la iglesia veía la realidad cósmica, o sea, cómo ellos veían el mundo en ese entonces y también la existencia del hombre. Se encuentran, por ejemplo, en esta parte muchos paradigmas. Yo les invito a que ustedes puedan investigar por su propia cuenta. Hay el paradigma apocalíptico, el helénico. ¿Sí? Apocalíptico hace referencia a los últimos tiempos, al apocalipsis. Helénico tiene que ver con la cultura griega. ¿Sí? Luego viene el paradigma constantiniano, en el tiempo en que se apaciguó la persecución a los cristianos. El paradigma monástico, hablando del monasterio, de los conventos, que fue importante dentro de la historia cristiana. El paradigma escolástico, donde se da mucho énfasis al estudio, al énfasis de la meditación y todo ello, el avance en el estudio más bíblico, paradigma místico, el paradigma de la Reforma con Martín Lutero en 1517, y así va avanzando, ¿no? El paradigma colonialista, el paradigma pietista, donde habla de la pureza, la santidad y todo ello, ese enfoque. Y luego viene el paradigma cultural. Y finalmente hoy estamos viviendo el paradigma o la manera de ver el mundo desde una perspectiva ecuménica. Muchos piensan, y bueno, les dejo a ustedes que lo puedan analizar. Cuando escuchan ecuménico, algunos se aterrorizan, ¿verdad? Creen que eso es pecado, creen que eso es como que aceptar, y sí, que todas las religiones son aceptadas y que hay que aceptar sus creencias y en ese sentido cada uno merece respeto. Bueno, pero también ecuménico da a entender no solamente que yo voy a aceptar al otro en sus creencias, sino en que yo acepto que hay, esa es mi opinión personal, una gran variedad de diferentes grupos eclesiásticos que tienen una manera de ver la realidad, la situación, por el lugar donde viven, por el trasfondo en el cual han crecido o se han creado. Entonces, es bueno reconocer eso, pero también es mucho más importante tener bien o buena base en nuestros fundamentos, en lo que la Biblia enseña. O sea, yo debo conocer primeramente la palabra del Señor, yo debo meditar en ella, yo debo saber qué es la misión que viene del corazón de Dios, pero aún así, eso me debe ayudar a mí a poder tener respeto de escuchar qué piensan otros, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el fundamento que ellos tienen? Y de esa manera también aprendemos mutuamente. No digo aceptar necesariamente sus creencias, pero sí el escuchar por qué ellos piensan así, cuál es la perspectiva de todo esto. Por ejemplo, un caso, ¿no? Vamos a poner el caso del paradigma escolástico, que empezó en el año 1300 en adelante. ¿Cómo veían ellos en esa época de la historia humana? Dice, la visión del mundo sufrió cambios notables en la segunda mitad de la Edad Media. Sobre todo la instrucción de los escritos de Aristóteles, un sabio pensador filósofo griego, quien dice con su escrito afectó el desarrollo teológico en este periodo. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué enseñó? ¿Qué se presentó? El idealismo platónico. Miren que Pablo, un hombre muy inteligente, conocedor de todo esto, no solo la cultura judía, sino griega, usó esto del idealismo platónico, algo de filosofía, ¿en qué? Cuando nos presenta entre esa diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Eso que suena como opuesto entre el bien y el mal, viene de aquí, de esta filosofía. Y el conflicto también dice de la valoración de todo el mundo creado. El motivo primordial era extender, dice, para ellos la soberanía de Dios, la autoridad suprema de Dios en la tierra por medio del Papa y los arzobispos, ¿no? Autoridades de la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, la fuerza pública como instrumento de ayuda designado por Dios. Quiero solamente hacer una breve observación aquí. Yo por mucho tiempo tuve, podríamos decir, un miedo, pavor cuando escuchaba lo que es una iglesia católica, un convento, una catedral y la imagen, ¿verdad? La figura inmensa que a veces intimida a uno. Yo le corría a eso, o sea, yo simplemente no tuve costumbre, nunca ingresé a una iglesia católica, así se lo digo con toda honestidad en toda mi vida. Bueno, si no hasta los 20 años, que una compañera por una investigación del seminario me dijo, vamos, ya que la tarea era investigar sobre la problemática de la sociedad y nos preguntamos, ¿quiénes más pueden saber esto? Sino el cura de la comunidad, ¿no? Que está ahí siempre por años
conoce todo esto. Entonces ella me dijo, vamos a encuestar al cura, vamos a encuestar. Y yo le decía, no, no, o sea, yo quería ir mejor a los vecinos, nada. Y yo por obediente le sigo y pude ingresar a los 20 años. Créeme que yo me sentía aterrorizado, aterrado, perdón, imágenes, todo, ¿verdad? Unas como si fuera con sangre y todo eso, y Dios mío. Y gracias a Dios que no estuvo el cura, así que de ahí nomás nos fuimos. Pero digo esto porque honestamente, como no había crecido en ello, yo tenía mucho miedo, tenía como un recelo que no, no, nada que ver, eso es pecado. Ahora, cuando ustedes estudian o estudiamos la historia de la iglesia cristiana, nos vamos a dar cuenta que no éramos uno solo. Hasta 1517 nosotros éramos, no había diferencia entre católico, romano, evangélico, no existía eso. Éramos de una misma identidad, de nuestras mismas raíces. Ya luego esto se fue separando por unas cuestiones ahí que usted puede indagar con respecto a una quizás abuso de la conciencia del pueblo a través de ganancias, ofrendas, ¿verdad? Donde no se pensaba en el bienestar del pueblo, sino simplemente en construir esta famosa Basílica de San Pedro, que hoy en día está, ¿verdad? Por ahí surgió ya el problema y todo. Pero hasta ahí, antes de 1517, éramos uno solo. Esa era o sea, es nuestra identidad realmente. Entonces, hay muchas cosas valiosas y aportes que podemos nosotros tomar. Entonces, en ese periodo, como dice el paradigma escolástico, es el motivo primordial era extender, dice, la soberanía de Dios, donde se le daba un papel importante al Papa y a los arzobispos como autoridades eclesiásticas. En ese tiempo también encontramos a un personaje, como lo ven ahí ustedes, se llama Bartolomé de las Casas. Era un fraile, era un teólogo y además era un sacerdote. Él dice que durante la Edad Media se impuso el método compulsivo, forzado. ¿Cómo así? Porque esto fue lo más usado para extensión de los límites de los reinos o reinados cristianos, conforme a las palabras de Jesús, lo menciona en Lucas 14:23, dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, en ese periodo de la historia, ese es el énfasis, forzar a la gente a convertirse en cristianos, ¿no? Seguidores de Cristo. Entonces, quizás para nosotros puede ser anecdótico o algo no digo chistoso, pero llamativo esto, pero yendo a analizar estos últimos tiempos o décadas atrás, en algún momento pareciera que así, quisiéramos forzar a la gente, ¿verdad?, a entregar su corazón a Cristo y si no lo hacen, ¿verdad?, unos se frustran y piensan que tiene que ser forzado, o sea, que no hay realmente eso de la voluntad del ser humano. No, no hay tu voluntad, tienes que aceptar sí o sí. Y quizás por ahí nos asemejamos a estos hombres en esa época de la historia. Luego que él dijo esto, lo condenaron a Bartolomé de las Casas y usaron ese texto como evidencia bíblica para justificar la conversión forzada de los indios americanos. Miren que hasta hicieron, podríamos decir, mal uso de la palabra y se aprovecharon de los indios americanos y usando estos tipos de textos, los forzaron a qué? A convertirse a la religión cristiana. El pecado. ¿No? Es un tema que siempre va a estar presente aún en el trabajo misionero. El pecado tiene que ver con aquello que irrumpió en el mundo, en la sociedad y en la persona humana, de tal manera que distorsionó el buen ordenamiento. A nivel de las relaciones con Dios, se perdieron los dones de la fe, la esperanza y el amor que necesitan ser restaurados por la gracia divina. Como le digo, había más un énfasis eh, forzado, obligatorio, que se dejó a un lado lo que es el amor, la manera de amar al prójimo, de quizás ser algo más misericordioso, y pues eso también trajo sus resultados. La doble tarea misionera, la búsqueda del bien espiritual de los hombres por medio de los ministerios de la iglesia y la promoción de la paz, la justicia y la equidad para evitar el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento. El cristiano, como buen mayordomo, dice, debe sujetarse a la autoridad de la iglesia para la salvación de su alma y servir en el mundo con sus poderes naturales en obediencia a su creador. El cristiano debe sujetarse a la autoridad de la iglesia para la salvación de su alma. Miren, dense cuenta ustedes, ¿no? Eso es lo que hemos quizás visto, que había algo que forzaba y en ese intento de ganar más adeptos, más seguidores, hubo este asunto, ¿no? Si no te sometes a la iglesia,
está en peligro, ¿qué cosa? La salvación de tu alma. Y, y de esa manera, dice, también el servir en el mundo con sus poderes naturales en obediencia a su creador. Más abajito tenemos nosotros, y quiero que prestemos atención por unos segundos a esta imagen. ¿Ya? Presten atención y demos un minuto. Quiero que cada uno, bueno, los que puedan participar, den su opinión. Cuando usted ve eso, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Pero prestemos unos segundos. Meditemos en ello y luego vamos a dar una opinión. Imagínense que usted está mirando ese mapa. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Alguien que ya tenga alguna opinión? Sí, profesor. Escucho, hermano. Eh, bueno, el personaje está viendo, en este caso, el mapa, ¿no? El mundo, y está visualizando un panorama en grande, ¿no? Es cierto. Y y por lo que veo es de que, claro, dice aquí, conociendo nuestro campo de, no sé cómo dice la otra parte, no lo De puedo ver. trabajo, campo de trabajo. Campo de trabajo, ok. Y luego dice Dios, ¿a dónde Dios te está llamando? Es Ujú. una pregunta, ¿no? Muy retórica. Entonces, claro, está visualizando, está meditando, está en observación, Sí, es lo que yo veo, ¿no? Antes de ir, lo primero es de que ah, está, está viendo el lugar, quizás está conectando donde Dios lo va a dirigir o lo está dirigiendo. así Entonces, es. lo primero que ves, el panorama en grande, la visión, el cuadro completo, ¿no? Amén. Amén. Ajá, Excelente. eso es lo que veo. Muy bien, hermano. Tenemos también a Guillermo Martínez. Su opinión, hermano. Sí, amén, hermano. Dios les bendiga. Amén. Sí, también yo observo que el personaje está observando, podríamos decir así, el globo terráqueo y preguntándose a sí mismo a dónde quiere Dios que yo vaya a hacer su obra, en este caso la obra misionera. Ujú. Amén. Amén, muchas gracias. Qué interesante cuando nosotros observamos el mapa en general, ¿sí? Porque a veces, es cierto, estamos en un área particular, una ubicación geográfica, y como tal puede costarnos a nosotros tener esa imagen panorámica. Gracias a Dios que existen estos mapas, o algunos hasta tienen pantallas inmensas donde pueden apreciar con más exactitud. No sé si ustedes han conocido o escuchado una aplicación que es el Google o Earth, o el Google, ¿cómo dice? Google Earth de la Tierra, y usted hoy en día está hasta Pro, le llaman profesional. No sé si es gratis esa aplicación, y usted puede poner cualquier ubicación del mundo y hasta usted puede ver las calles, ¿sí? Las ciudades, pueblos, edificios y toda esa imagen. ¿Por qué menciono esto? Para poder nosotros tomar en cuenta de que el mundo de Dios, o sea, lo que Dios ha creado es tan grande y hay tantas oportunidades, pero ante todo esto, ¿qué se requiere? Poder prestar atención al llamado de Dios. O sea, por mucho tiempo, creo yo, algunos han confundido la misión como ir a la India, ir al África, ir fuera de mi país, y eso era la misión. O sea, no veían y no entendían que la misión era también el lugar donde estamos, donde podemos realizar ese trabajo. Entonces, yo no dudo que el Señor nos pueda llevar más allá. Lo que sí quisiera es que prestemos atención a las necesidades, y por eso el trabajo final o el trabajo que se ha pedido es eso, ayudarnos a despertar ese interés, o por último poder revisar si está en nuestra agenda, está en nuestro programa, poder hacer algo a favor del lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? Y de esa manera poder impactar
a las personas que nos rodean o que Dios nos ha puesto en ese sector. Alguien más, quiero escuchar a alguien más, uno o dos más para avanzar. Dos participaciones, que es alguna dama que quiera participar, le escuchamos. Amén, hermano. Yo pienso que basado en la pregunta que se está haciendo, como los hermanos dijeron, tal vez se está preguntando a él mismo. Pienso que hay un poco de incertidumbre en él porque tal vez quisiera alcanzar a un panorama más grande de lo que él físicamente puede, Amén. pero pues sabemos que somos humanos y podemos llegar solamente hasta ciertos lugares, ¿verdad? Amén, amén. Eso es lo que pienso, hermano. Muy bien. ¿Una persona más? ¿Alguien más que no haya participado? Que es Daniel, Verónica, no sé. Por ahí le escuchamos. Vamos avanzando, hermanos. Buenas noches, hermano. Sorry, no podía Bueno, prender mi micrófono. ¿Cómo están? Dios hermano, los le bendiga. bendiga. Sí, yo siento que las preguntas que se está haciendo él quisiera llegar lejos y hacer las cosas donde hay más pobreza. Amén. Pero yo pienso que como cristianos podemos hacer más aquí donde estamos alrededor de nosotros, en nuestro Así trabajo, así es. la gente que nosotros podemos alcanzar físicamente. Con el simple hecho de cómo nos ven, cómo los tratamos, cómo tratamos a los demás, nosotros podemos hacer la diferencia. Y Así yo pienso que todos tenemos esa necesidad, y si miramos hacia a lo lejos, todos miramos la necesidad que hay en el mundo. Y yo lo que siento que él está mirando como hay necesidad en otros lugares, y a lo mejor él quisiera poder alcanzar todo eso. Esa es también, mi... también es cierto. Así es. En esta siguiente imagen, tenemos, como ven aquí ustedes, la diversidad étnica y sus desafíos. Cada etnia, cada pueblo trae consigo sus desafíos. Algo que por ahí escuché es, por ejemplo, que este del trabajo de misioneros de manera global nos da la oportunidad a todos de ser parte. ¿En qué sentido? Que hay lugares donde quizás el amigo, el hermano que tiene piel blanca no puede ingresar, pero sí puede ingresar, digamos, alguien de Centroamérica, de un país en particular, o de Sudamérica a tal país, porque sus rasgos físicos son muy similares. Y eso puede ser, como dice, una puerta de entrada al trabajo misionero. Claro, si Dios está llamando, aunque tenga piel blanca o negra o marrón, como lo llamen, a tal lugar, aunque hay impedimentos, esa es otra cosa. Pero hablando ya de estrategias, de evaluar estas necesidades y también las oportunidades de nuestra raza, de lo que somos, y quizás, como digo, no todos los países allá puedan hablar, o sea, hablan inglés, pero algunos países hablan español. ¿No? Porque algunos hemos creído que, ay, no, no se puede porque el idioma, yo nunca voy a poder aprender un idioma nuevo y tal cosa, ¿no? Pero hay países que uno se sorprende y dice, ¿cómo es posible que ahí hablen español o que ahí hablen inglés o esto, esto? Entonces, hay hoy en día muchas oportunidades y eso es lo que trae consigo la diversidad étnica, como dice, y sus desafíos. No todo es malo, no todo es impedimento, no todo es obstáculo, sino también hay oportunidades, ¿verdad? Sea porque por lo que somos nosotros y cómo hemos sido instruidos, cómo Dios ha ido trabajando en nuestras vidas durante todos estos años. Bueno, también a veces sucede un crecimiento explosivo y la expansión rápida de la población hispana transforma el panorama social, económico y religioso de los Estados Unidos. Eso sucede en Estados Unidos, por supuesto. Aquí en el Perú, hace 2 años, creo un poquito menos, hubo como una ola de inmigrantes de Venezuela. Llegó a, creo, a 4 millones de venezolanos en todo el Perú. Imagínense que vino un buen grupo de peruanos y todo esto trajo desajustes, ¿no? En tema de economía y aún las iglesias también fueron beneficiadas porque llegaron más personas a los templos, ¿no? Necesitando ayuda, lo que sea, ¿ya? También fue una ayuda. Pero todo esto cambió, ¿no? La misma gente que quizás no iba a viajar a Venezuela por muchas razones, ahora tenía un venezolano, una persona con otra cultura, con otra forma, costumbres, tradiciones, formas de alimento o tipos de alimentos diferentes.
Y muchos de ellos, ante su necesidad, empezaron, ¿qué cosa? A preparar sus comidas, empezaron a vender. Pero hay algo que yo quiero mencionar cuando ya llegué aquí y resaltan de ellos, es que los que trabajan, especialmente venezolanos, su amabilidad. Quizás a diferencia de algunos peruanos que trabajan pidiendo, ayudando, que ya son un poco tosco, podríamos decir así, un poco rudo, pero venezolano como tal dice, tiene algo que resalta y es su amabilidad como cultura. Entonces, cosas así también, como le digo, hacen ver que en esa diversidad, diferencias, nos ayuda a nosotros a crecer como personas cuando nosotros vemos lo bueno en el otro y tenemos un corazón abierto para conocer al otro, para escuchar al otro y también mutuamente, ¿no? Aprender, apoyarnos y de esa manera también nosotros vemos más allá de nuestro entorno, ¿no? Que hay más oportunidades, hay más personas que también nosotros podríamos bendecir. Los cristianos evangélicos sí se enfrentamos no un simple imperativo, no una orden, vayan, hagan discípulos, para alcanzar el crecimiento explosivo de la población hispana, sino también la imperiosa necesidad de desarrollar estrategias que nos ayudarán a lograr ganancias significativas en guiar a los hispanos a una fe personal en Cristo en las próximas décadas. O sea, ¿quién no quiere un crecimiento explosivo? Como dice, de repente vengan 100 de una o algo más. Amén, hermanos. Entonces, pero no basta solamente eso de crecimiento, ¿no? También tenemos que nosotros desarrollar estrategias como cuáles. ¿Qué podemos hacer como iglesia para que estas personas que llegaron, sea por cualquier necesidad, permanezcan en ella? O sea, que no vaya a ser que suplan su necesidad, sea física, biológica, lo que sea, y de repente digan, ya lo cumplí, ya me voy. Pero ¿qué podríamos hacer como iglesia para que ellos lleguen, los ayudemos, pero también le brindemos oportunidades para que ellos digan, mira, yo quiero quedarme aquí, me gusta esta casa, me siento bien, recibo mucho amor, ¿verdad? Veo que los hermanos son solidarios. Voy a poner un ejemplo. Digamos que una iglesia cuenta con 6 culturas, vamos a decir. Pero a veces en eso de las 6 culturas tenemos nosotros que a veces hay una cultura que es la que más predomina. Y cada iglesia tiene una forma de realizar sus cultos, por ejemplo, las alabanzas, ¿no? Pero si nosotros, digamos, en mi estilo de alabanza, también reconozco que hay diversidad de hermanos de diferentes países que también están adorando al Señor, ¿qué debería hacer yo? Me dijo un estudiante, pastor, me dijo, yo sugiero que quizás una vez al mes se le pueda entregar la dirección a tal país. Digamos, ¿no? Si hay colombianos, el domingo tal, los hermanos de Colombia van a elegir el culto. Y quizás ahí puedan presentar las necesidades de su país, la situación, y todos puedan orar, ¿no? En un énfasis misionero o quizás levantar una ofrenda, qué sé yo, pero un culto dirigido por hermanos de Colombia. En otro mes, quizás otro domingo, los hermanos de Salvador. Quizás el otro mes, otros hermanos, los hermanos del Perú, vamos a decir, lo que hubiese, ¿no? Y otras cosas también me dijo, otra estrategia sería celebrar un día o al año, no sé, una oportunidad lo que se conoce como una noche cultural, donde cada país, cada hermano de diferentes naciones puedan traer sus alimentos, platos típicos, tradiciones, ¿verdad? Y todos juntos compartir. Cosas así, o sea, estrategias que nosotros podemos desarrollar que realmente, como dice aquí, logren ganancias significativas. O sea, no solamente algo numérico momentáneo, sino que realmente queden, echen raíces y empiecen a crecer y un día dar esas personas o creyentes frutos significativos para el avance del reino de Dios. Entonces, todo esto surge cuando nosotros miramos más allá, cuando no solamente nos limitamos a nosotros, sino también vemos que hay alguien más allá, hay otra cultura, hay otras necesidades y cómo nosotros como cuerpo podemos dar la validez y la aceptación a los demás. Los que desean alcanzar la población de este país para Cristo, sabiamente desarrollarán estrategias, la palabra dice aquí, contextualizadas. O sea, estrategias que den resultados. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí hay un país llamado nuevamente Colombia, donde apareció lo que se conoce como G12, que eran los grupos celulares. Y de repente vino un boom y todas las iglesias querían repetir la misma estrategia, el mismo método, porque
empezaron a escuchar que las iglesias allá empezaban a crecer, 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 y lo mismo querían imitar aquí. ¿Y qué creen ustedes? Muchas de esas estrategias de allá no pegaron, no congeniaron aquí. ¿Por qué? Porque estábamos en otro contexto, en otra manera de que la gente en este país ve el mundo, las necesidades y cómo ellos piensan. Entonces, no pegó, no funcionó en muchos casos, porque a veces el hecho de copiar del otro no necesariamente nos va a dar los mismos resultados. Por eso que nosotros tenemos que conocer nuestra cultura, saber cómo piensa la gente y cómo ve el mundo, y aún los creyentes, cuando hablamos de iglesia, qué es lo que nosotros enseñamos y cómo somos como iglesia. Entonces, las estrategias deben ser contextualizadas y de esa manera, dice, dedicarán personal y recursos para alcanzar la población hispana de tan rápido crecimiento allá en los Estados Unidos hoy. Los recursos que tiene la iglesia, para ser así de breves, son los seres humanos, son las personas. Ese es el mayor o mejor recurso que uno puede tener. Y no me, o sea, lo financiero ayuda, pero el recurso con que trabaja la iglesia son las personas, donde cada uno puede, como digo, invertir, dar su talento, sus dones y trabajar de una manera, podríamos decir, unida, en una misma visión, sería lo más recomendable, y de esa manera también se verían mayores resultados. Vamos a ver un poquito en Estados Unidos. Los hispanos, dicen, no están creciendo solo en las áreas establecidas, ¿no? Algunos creen que solo crecen en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami. No. Hoy en día ya no está pasando eso, sino que ahora van a nuevos destinos donde no se habían concentrado en grandes números en el pasado. Por ejemplo, otras ciudades que ahora han empezado a crecer son Atlanta, Georgia, Charlotte, Las Vegas, Nashville, Raleigh, creo, Durham, Carolina del Norte y Washington, D.C. También se está viendo un aumento en el crecimiento por la llegada de más hispanos. Y esto que nos dice es que de una u otra forma las iglesias también allá deben estar preparadas. Cuando, por ejemplo, aquí en Texas y en otros como California, donde esto es más tan común, el tema de la inmigración, saben y se preparan para poder ayudar a estas personas. Pero quizás usted vive en un estado donde dice, no, aquí nadie llega, aquí realmente poco se ve. Pues, ¿qué interés le va a poner usted? ¿Verdad? Diría uno, ¿para qué me voy a preparar en algo en el cual yo veo que no va a pasar? Pero si esto dice que ahora están yendo a otros estados que no son los tan conocidos, también debe llamarnos la atención de estar siempre preparados, que no nos tome esto de sorpresa, ¿sí? Que no nos tome de sorpresa. Por ejemplo, cuando vivimos el tema de la pandemia, del COVID, que muchas iglesias se cerraron y de repente ya no podía haber presencia física, ¿qué vimos aquí o qué aprendimos? Hablando de iglesia, nos dimos cuenta que la iglesia, muchas iglesias o grupos de iglesias no estaban preparadas para estos nuevos desafíos. Pero también nos dimos cuenta que habían iglesias que estaban muy adelante, que ya se habían acostumbrado al tema de la tecnología, lo estaban haciendo un uso normal. Para ellos no fue quizás un golpe tan fuerte como lo fue para muchos que quizás decían, ¿cómo usar esto? ¿Cómo hacer uso de la multimedia y todos esos asuntos? ¿Verdad? Aún la comunicación entre ministros mejoró, ¿no? Porque habían personas creyentes que no sabían manejar lo que es el Zoom y todos esos medios, y aún curiosamente en las escuelas ya les estaban enseñando a nuestros hijos. Pero los adultos, como no tenían interés o no había necesidad, no le prestaban la atención debida. Con esto y este asunto, nos dimos cuenta que para que la iglesia se mantuviera conectada, se hacían reuniones a través del Zoom, cultos, sea Facebook, Zoom, lo que sea, para que todos pudiésemos aún permanecer conectados. Entonces, no todo es malo. Si podemos nosotros aprender y de esa manera tomar conciencia de que el mundo es cambiante, que lo que ahora estoy aprendiendo quizás en un año ya no va a valer la pena, o sea, ya no va a funcionar. Tendré que tomar la decisión de seguir adoptando nuevas estrategias, estar atento a los cambios que hay en el mundo, para que de esa manera, en mi comunión con Dios, en mi estudio, en mi investigación, pueda también dar una respuesta pertinente a las necesidades. Otra estrategia que hoy día se está impulsando mucho es la plantación de iglesias, el sembrar iglesias que impacten sus comunidades con ministerios vibrantes y compasivos. Y aquí quiero su participación. Quizás alguno ya lo está trabajando
para la tarea final, pero solo menciono o sea, un ejemplo. Dígame usted, ¿qué ministerios se podrían crear si aún no está hecho en su iglesia que pueda ayudar mucho a la comunidad? ¿Qué ministerios? ¿Qué nombre le pondría usted a ese ministerio que responda a esa necesidad en particular? Dígame usted. Le escuchamos, aunque sea una o dos participaciones y seguimos avanzando. ¿Alguien? Amén, hermana. Yo ya tiene un tiempo que he tenido en la cabeza el nombre de un ministerio, pero me han dicho que se escucha muy feo ese nombre. A No ver, sé por qué, cómo lo están entendiendo ellos, a ver. apacentando ovejas. Y me gustaría que fuera donde se involucraran jóvenes, a los hermanos, los varones, las damas, dando alimento a los homeless, a las personas que no tienen un hogar establecido. Y Ujú. pues así poder llegar a ellos y mostrarles el amor, como decía mi esposo, mostrarles el amor de Dios, mostrarles cómo los tratamos, para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Así es, así es. Bueno, es válido, como digo, quizás el nombre puede ir variando, por eso a veces es importante escuchar, ¿no? Escuchar a otros comentarios que nos puedan dar luz, pero yendo más allá es la esencia, o sea, lo que usted quiere lograr, ¿no? Y que es válido, es más importante. Lo otro ayuda, quizás para llamar la atención, el nombre, porque el ser humano es así, ¿no? Si ponen algo llamativo, chistoso, curioso, le presta atención, pero más que eso, voy a decir así mi opinión, es la esencia lo que se va a hacer. Y el trabajo que se realice por las obras que se van a mostrar va a llamar más la atención que quizás un nombre, más es lo que se va a hacer, ¿no? Como fruto, como acción que va a dar evidencia del amor y la misericordia de Dios. Entonces, hay muchos ministerios. Por ejemplo, si usted y yo analizáramos, y le pasó a una iglesia, no hay en Estados Unidos, pero en otra iglesia, donde se dieron cuenta que dentro de la iglesia habían hermanos ya mayores, ¿no? Quiero decir mayores, quizá ya pasando 60 años, 70 años, y no estaban ya desenvolviendo algún ministerio en la iglesia. Entonces, por ahí alguien dijo, creemos un ministerio para ayudar a estas personas. ¿Verdad? Y crearon el Ministerio de la Edad de Oro, así le pusieron, la Edad de Oro. ¿Qué hacían? Pues se reunían solamente con ellos, ¿no? Algún líder estaba con ellos, los escuchaba y en algunas ocasiones preparaban especiales donde cantaban al Señor en un domingo en especial o también daban la participación de alguno de ellos, en algún domingo en particular también ponían su nombre, ¿no? Él iba a leer la Biblia o por último iba a dar un saludo, ¿no? Inicial a los hermanos y hermanas. Y usted no se imagina la chispa, las ganas que le ponían esos hermanos cuando les tocaba dirigir o decir bienvenidos a la iglesia hoy domingo, ¿verdad? O sea, más entusiasmo a veces que un propio joven. ¿Por qué? Porque alguien sintió en su corazón que no podía quedar relegado a esta generación, que también ellos eran parte del cuerpo de Cristo y le pusieron el ministerio de la edad de oro, ¿no? Y así pueden surgir otros ministerios. Por ejemplo, a veces poco se habla, no sé si en su iglesia, pero en la iglesia donde yo me congregué en el año 2006, 2010, 8, 2006, 2009, tenían otro ministerio que era el ministerio de matrimonios. No sé cuál era el nombre que tenía realmente, pero era para matrimonios. Entonces, habían puesto a un líder o una pareja de líderes maduros, por supuesto, quienes iban a ayudar a los matrimonios de las iglesias a preparar, o ayudar, ¿no? Con sus asuntos, sabiduría, consejos y todo, escucharlos a veces en los problemas que podían tener, como un tipo de consejería, pero tipo una reunión solamente para matrimonios. Y así, dependiendo de lo que hay en la iglesia y en la comunidad, deben surgir ministerios que uno diga, ya estoy preparado. Y le voy a decir un ejemplo ya para ir ya terminando este punto. Si cada ministerio estuviese bien enfocado y preparado, esto podría pasar. Miren, de repente llega a la iglesia una mamá. ¿Quién debe estar presto ya, atento? ¿El ujier? Bueno, sí, dando la bienvenida. Pero ¿quién más? El ministerio de damas. Llega un padre de familia. ¿Quién debe estar más atento que cualquier otro ministerio? El ministerio de varones. Viene un niño, el ministerio de niños. Me hago entender, ya preparados para recibir y de una involucrado. Mira, aquí estamos, contarle, estas son nuestras reuniones, nos reunimos el viernes en la noche a tal casa, ya, ¿dónde te puedo recoger o cómo ayudarte? Empezar, ¿no? Ya estar preparados, no, no,
decir, ah, llegaron 5, pero a ver si el próximo domingo vuelven a la iglesia. Si así pensamos, realmente poco fruto vamos a dar o no vamos a ver un crecimiento que Dios quisiera darnos, pero si nos ponemos, como dice, las pilas y estamos atentos a las oportunidades que llegan a la iglesia, con ministerios que ya están esperándolos, yo creo que eso también puede ser de gran ayuda para el liderazgo de la iglesia. Hay una necesidad urgente de iglesias de habla hispana. Existe también una urgente necesidad de congregaciones bilingües y de habla inglesa, de cultura latina, tanto como iglesias de habla inglesa, de cultura predominante, para alcanzar a los hispanos más asimilados en los Estados Unidos. Yo sé que hoy en día las iglesias han tomado en cuenta esto, ahora traducen los cultos, no hay un intérprete y todo ello, y eso es bueno. Pero también es bueno reconocer que en las iglesias, especialmente en Estados Unidos, muchos de los jóvenes han nacido en Estados Unidos, han pasado toda su vida hablando inglés. Y aunque por ahí entienden un poco español, no les quedaría mal que también se les considere y se les pueda incluir aún dentro del culto en un espacio donde ellos también puedan participar, sea para traducir, sea para a veces los folletos que tenemos nosotros. Bueno, en Estados Unidos es diferente, por supuesto, pero si solamente lo presentamos en español, quizás sea bueno crear un ministerio, no sé si de editores, que traduzcan al inglés y se impriman ya folletos en inglés con lo que la iglesia está presentando a la comunidad. Y de esa manera la iglesia se va fortaleciendo y todos van siendo involucrados en un lugar específico para ayudar al cuerpo del Señor, o sea, a la iglesia en general. Bueno, ahí hablamos de los idiomas. La comunicación con la generación inmigrante primeramente requiere el uso del idioma español. Si ustedes ven allá en Estados Unidos, las corporaciones han tomado en cuenta esto. Walmart en los Estados Unidos se han dado cuenta de la importancia del uso del español para comunicarse con la generación inmigrante, porque saben que esta generación, especialmente de habla hispana, son tan consumidores, o sea, que ellos tienen, quizás no tienen muchos tarjetas de crédito, pero tienen efectivo, tienen cash, ¿no? Y ya saben que si tienen eso, y tienen la facilidad de que alguien les pueda ayudar o hablan en su propio idioma, van a ir y lo van a gastar y eso va a ser también un beneficio para ellos. Entonces, si ellos, o sea, si afuera están haciendo sus estudios, ¿por qué la iglesia se ha quedado solamente, muchas de las iglesias, calladas, pasivas, esperando, como dice, que sea el Señor añadiendo, y no nos estamos preparando, no estamos haciendo estudio de campo, de ver cuáles son las necesidades en nuestra comunidad y cómo podemos desarrollar un ministerio pertinente y efectivo? Como digo, si en mi comunidad hay 3, 4 iglesias, espero que cada iglesia esté haciendo su papel, pero yo, ¿qué puedo hacer? O sea, si ya una iglesia está ayudando, llevando desayunos, lo está haciendo, gloria al Señor. Yo, ¿qué puedo hacer en mi papel en particular? Puedo quizás añadir y dar almuerzos, o quizás puede ser una iglesia que busque, recolecte vestimenta en invierno y lleve a la gente que no tiene. ¿Me hago entender? Entonces, cada uno puede hacer un papel, no, no tanto copiar otro, pero hacer algo que yo pueda en mi propio, como iglesia, porque somos unas personas pensantes que vivimos en una comunidad y todos podemos aportar y opinar en ese sentido, de ayudarnos, no solo decir yo nomás lo sé todo, que todos puedan opinar porque viven en un sector y dicen, mire, yo vivo en un sector donde hay muchas familias donde no hay un esposo, por ejemplo, solamente es una mujer y sus hijos pequeños. Entonces, por ahí quizás está la necesidad de ver cómo ayudar a esa mujer en su arduo trabajo de poder llevar a sus hijos, ¿no? Y sacarlos adelante. Entonces, es válido poder escuchar a otros hermanos y hermanas y así también poder trabajar. Algo que también que se ha notado es que los hispanos muestran más receptividad al mensaje del Evangelio que nunca antes en la historia de este país. Antes Estados Unidos era quien enviaba agentes evangelistas y todos los diferentes campos misioneros como Latinoamérica y otros países. Pero curiosamente hoy todo esto ha cambiado. Ahora Estados Unidos se ha vuelto, bajo los estudios que se han hecho, en un campo misionero y llegan a los Estados Unidos hispanos a evangelizar a la gente anglosajona o a hispanos también. Entonces, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que los hispanos muestran más receptividad, son más atentos, receptivos a qué? Al mensaje del evangelio. Y
Hay otra cosa que debemos tomar en cuenta. Muchos de los que llegan también ya tienen un trasfondo católico, o sea, tienen una idea de Dios. No es que van cero. Entonces, por ahí también esto abre la oportunidad de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, porque ya hay una base, ¿no? Eso hablando solamente en hispanos. Ahora, si hay otro tipo de inmigrantes con otras religiones, eso ya será otro desafío. ¿Por qué? Como le decía a los hermanos en la iglesia, porque hay cientos de religiones en el mundo, si no estoy exagerando, y muchas de ellas promueven la ayuda social, promueven el amor al prójimo, ¿no? Y todo lo solidario y todo eso lindo. Y si uno no tiene un buen fundamento, uno puede aceptar y decir, todas las religiones son buenas, porque hablan de amar al prójimo, hablan de ayudar al necesitado. La iglesia evangélica también habla sobre esto. No podemos dejar eso a un lado, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es ayudar en la obra social que nos beneficia a todos, y otra cosa es decir, mira, ellos son tan buenos como nosotros, cuando quizás en su esencia, en su doctrina, puedan ellos negar la existencia de Jesús, negar la existencia del Espíritu Santo, ir contra la misma doctrina bíblica. Entonces, una cosa es el apoyo social, la ayuda afuera, otra cosa ya es la esencia. Y ahí es donde quizás muchas veces hay una distinción entre los evangélicos y muchos grupos, religiones que existen. Y ustedes van a dar cuenta en el camino. Por eso es importante siempre pedir el discernimiento del Espíritu Santo. Los hispanos responden al mensaje evangélico ahora más que nunca. Muchos que vienen de Latinoamérica ya son cristianos evangélicos. Y una vez me dijo un hermano, me dijo, miren, hay una diferencia entre los cristianos que se hicieron cristianos en Estados Unidos y los cristianos que vinieron de Centroamérica, Sudamérica, a Norteamérica. Y dije, ¿por qué? Porque lo que yo había visto es que un problemita tan suave le exhortaba a uno al hermano tal y ya no venía a la iglesia, se iba a otra iglesia. Y uno decía, pero cuando yo estaba en mi país, hasta le gritaban a uno, le daban duro y ahí uno permanecía, o sea, no se lo aguantaba y decía, por mi bien y seguía ahí adelante. Entonces el hermano me dijo, mira, lo que pasa es que los cristianos que vienen de, digamos, Centroamérica, Sudamérica, ellos han tenido experiencias milagrosas, poderosas y muchos de los cristianos en Norteamérica llevan un evangelio muy suave, muy superficial, muy cómodo, y no han tenido las experiencias que traen otros hermanos y hermanas. Entonces, por esa razón, los de aquí muchas veces son muy frágiles, muy poco, es intocables. No le puedes tú levantar la voz, no le puedes tú, digamos, hablar fuerte. ¿Por qué? Porque entonces se van y se buscan otra iglesia. Entonces, cosas así uno escucha y medita, dice, ¿será cierto, tan cierto lo que dice el hermano? Y a veces sí, hay razón, hay razón para creer eso. Tenemos que reconocer el hecho de que la inmigración de Latinoamérica aumenta la posibilidad de que un vasto, o sea, un gran número de personas se alcancen con el Evangelio y así transformen a los Estados Unidos de manera positiva, ¿no? Eso creo que está de más decirlo, pero es bueno decirlo, que si hay familias que son restauradas por el poder de Cristo, también la comunidad va a manifestar algo positivo, porque la sociedad se conforman de familias. Entonces, una familia ganada para Cristo es, vamos a decir, algo positivo para la comunidad, ¿verdad? Y eso, quizás en algún momento usted pueda, no sé si ahora se lo dejo para la otra semana como tarea, pero hay un testimonio real de las iglesias en Cali, y hablo de iglesia porque no solamente la iglesia evangélica, sino hablo de todas las iglesias que estaban ahí, donde pasaron un tiempo muy difícil, ¿no? Muertes se daban diariamente, muertes, muertes y muertes. Era tan normal que, que ya uno miedo tenía de vivir en esos lugares. Entonces, el presidente del concilio evangélico promovió que era tiempo de orar a Dios, de ayunar. Y tristemente, en esa primera convocatoria, no todos los pastores de la zona llegaron, solo un pequeño grupo. Y esto, pues, lógicamente le habló al pastor presidente, el líder, de cuán quizás no estaban tan unidas las iglesias en esto que afectaba a la tranquilidad del pueblo. Pero aún ahí siguió persistiendo, siguió convocando otra vez, pocos llegaban, otra vez pocos llegaban. Y un día él mismo examina y se pregunta y dice, quizás no estoy haciendo bien el trabajo, quizás yo debería renunciar a este cargo y que otra persona lo haga, o sea, que lidere y quizás así otros obedezcan.
En eso que él está pensando, o perdón, había renunciado ya, Dios le habla y le dice que algo iba a venir a la vida de este pastor fuerte, pero que a través de eso que iba a pasar y que Dios iba a estar con él, un cambio poderoso iba a suceder en esta ciudad, pero que él no tenía que renunciar. Entonces él se presentó nuevamente y pidió la palabra en otra ocasión y le dijo, quiero, ¿no? Pidió perdón y dijo que él quería seguir continuando con el trabajo, o sea, como presidente de todo el concilio de las iglesias. Pues como él era un pastor conocido, le aceptaron y dijo, está bien, siga trabajando. Pero al poco tiempo algo sucede. Saliendo de su casa, a él lo matan, murió. Y fue una noticia terrible para todos los pastores que lo conocían, la muerte de este pastor. Pero ya él había sido advertido de que algo fuerte le iba a pasar a él, pero a través de esto Dios iba a traer algo poderoso para esa ciudad de Cali, Colombia. Su esposa que sabía esa situación, ella tomó la palabra en su momento en el velorio y les dijo esto a los pastores, debemos unirnos, ¿verdad? Debemos buscar más de Dios ante esta situación de muerte que hay en nuestras calles. Y después de esta ocasión, algo maravilloso sucedió. Empezaron a celebrar vigilias, empezaron a alquilar los estadios, las iglesias, los hermanos empezaron a juntarse más y más y más y más, que ya los estadios, el estadio que ellos alquilaban o rentaban se llenaba. Llegó un momento en que empezó a haber una mejoría en la comunidad, que las mismas autoridades, vamos a decir así, alcalde, lo que sea que estén ahí, ya no les cobraban el alquiler, o sea, ellos mismos les prestaban porque se dieron cuenta de los cambios positivos que estaban ocurriendo. Empezó a bajar el índice de muerte en Cali. Y así empezaron a hacer más vigilias, más ayunos, uno tras otro. ¿Y qué creen ustedes? Las iglesias que estaban ahí ayudando, participando, empezaron a ver un crecimiento numérico en sus congregaciones. Más personas se entregaban a Cristo, más y más y más. Yo les animo que si usted tiene tiempo en su momento, o si lo puede dejar como tarea que es para otra semana, puedan ustedes mirar ese testimonio de Cali. Son experiencias que han sucedido. No es la única experiencia, hay una también en Uganda, África, de cómo el Señor trae transformaciones, ¿no? El video se llama Transformaciones, así es el título, y ahí ponen transformaciones guión Cali, Cali, Colombia, ahí lo van a encontrar, son de dos partes, un video de dos partes. Entonces, mis amados hermanos, ante todo esto, nosotros anhelamos que haya una transformación por el poder de Cristo, pero para que esto suceda, debe existir entre nosotros unidad. Y eso es lo que estamos viendo, yendo ya un poquito más a profundidad en las iglesias, que no hay esa unidad que tanto a veces uno proclama. O sea, nadie dice que no va a haber pleitos, malos entendidos en una congregación, es algo normal, o sea, es parte de sí, de ser iglesia, porque está conformada por hombres imperfectos, pero centrarnos solamente en los problemas y estar enfocados solo en lo interno y olvidar nuestra tarea afuera, ahí es donde nosotros caemos en el peligro de no estar respondiendo a lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que prestarle atención también a las necesidades que hay afuera. Y todos, por supuesto, tenemos que poner nuestra parte, saber que aquí no es entre que yo gano mi opinión y se respeta, sino que aquí quien tiene que prevalecer su opinión o la voluntad es la opinión de Dios, que su Santo Espíritu tenga la libertad de moverse aún en medio de todas esas discusiones y que no es quien gana o quién gana al otro, sino que es todo para la causa de Cristo, para el avance de su reino. Para eso se presentan algunos desafíos. Desafíos para los cristianos evangélicos. Número uno, equipar a los hispanos evangélicos a compartir su fe de una manera más positiva y efectiva con las personas de trasfondo católico romano que no han tenido la experiencia de la salvación personal en Jesucristo. Capacitarlos, ¿no? Que haya también nosotros el deseo de ser capacitados, porque si uno mismo no quiere aprender, aunque estén todas las oportunidades ahí en la iglesia, de nada va a servir. Yo también tengo que poner de mi parte y saber que tengo que seguir capacitándome. Ahora yo les pregunto, cuando usted escucha a alguien evangelizar sin dar nombres, ¿cree usted que la manera como lo comparte se está haciendo bien o cree que hay un error, algo que está pasando que
no está ayudando a conectarse con la necesidad de la persona, hablando del evangelio, de predicar el evangelio. ¿Usted ha hecho algún análisis que hace en estos últimos tiempos? ¿Cree que se está evangelizando de la manera correcta? ¿Cree usted? ¿O cree que algo está faltando? Le escuchamos. Ténganse unos minutos para pensar y compartir su experiencia. Sí, sí, profesor. Sí, le Quiero escuchamos. opinar. Precisamente hace la semana pasada estábamos en California y pasando en algunas calles, mirábamos cómo estaban predicando en las calles, ¿no? Sí. Y de hecho vimos dos partes y bueno, íbamos pasando muy lento el tráfico y en una parte, en la forma en cómo lo llevaban a cabo, que era palabra de salvación, de esperanza, y luego introducían una alabanza, Ujú. ¿verdad? En vivo, una hermana cantando, con respecto, ¿verdad? A la venida del Señor. Y wow, o sea, se miraba ese ambiente, se miraba, habían varios unidos ahí con carteles y todo, ¿verdad? Cristo vive, Dios te ama, y todo eso, ¿no? Y la amabilidad de los hermanos cuando pasaban las personas, se podía notar, se podía ver, ¿no? Ujú. Entonces pasamos más adelantito, pero más adelante vimos solamente a un pastor o a un hermano que estaba predicando ahí, ¿no? Y estaba su hijo, solos. Entonces, lo que veo, lo que usted está comentando, o sea, acerca de la unidad en el trabajo de la misión, Ujú. siempre es más próspero, siempre es más llamativo, ¿verdad? Y sobre todo, no solo uno lleva la carga, sino son todos. Y todo eso hace a que el trabajo se lleve con excelencia, pues ahora sí que, sí, que haya fuerzas. Entonces, sin en cambio de la otra parte, estaba mirando solamente a esta persona, a este hermano, pues que tiene la valentía, ¿no? De estar allí, no importando si está solo, pero yo miré esa diferencia, ¿verdad? Que fue muy, dos puntos de cómo se estaba predicando la palabra. Y pues sí, la verdad que si nos unimos, todo esto producirá una gran iglesia. Así es, hermano. Amén. Perfecto. Muchísimas gracias por tan hermoso comentario. ¿Habrá alguien más que quiera ayudarnos y compartir su... Sí, yo me gustaría Amén. participar. ¿Me escuchan? Sí. Oh, sí, correcto. Me gusta ahora en día, hay una manera diferente de evangelizar y me parece muy bien que no solo es pararse en una esquina y predicar un mensaje, sino que he notado que muchas personas ahora están evangelizando de una manera, a un estilo de debate, donde alguien expone con sus puntos que Jesucristo vive y que murió por las personas y trata de probarles y aún hasta deja que las personas que le escuchen le hagan preguntas tratando de como diríamos, tratar de probarles, pues, él el punto de que Jesucristo sí vino, sí existió, sí murió por nosotros y que del poder que él tiene, me parece que esa es una manera ahora un poco más actualizada de lo que es una evangelización, porque ahora con todas las redes sociales y con toda la tecnología que existe, ya no solo podemos decir a alguien, decirle lo que creemos, sino que prácticamente tenemos que probárselo. Y pienso que de esa manera, así, un estilo debate, no debate, digamos, pero así donde dejamos participar a otra gente también es una manera efectiva de poder evangelizar. Amén.
Muchísimas gracias. Amén. Muy bien, si no hay alguien más, seguimos. Alguien que me voy a ir leyendo y si me puede una breve explicación también, alguien que no haya participado, léalo. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué le dice esa lectura, ese número 2? ¿Un hermano? ¿Puedo leerlo yo, hermano? Sí, por supuesto. Amén. Dice, desarrollar la siembra de iglesias contextualmente evangelizadoras y estrategias de crecimiento que acelerarán el alcance a todos los hispanos y los capacitará para sembrar iglesias con ministerios eficaces y compasivos en sus comunidades. Muy bien. ¿Qué le dice usted, hermano? ¿Qué le viene a la mente al leer eso? Sí, de que pues es necesario, ¿verdad? La expansión de la iglesia. Pero con respecto al punto del evangelismo, considero yo que eh, es muy necesaria la capacitación, ¿verdad? Para aquellos que salen a evangelizar, ¿verdad? Es necesario capacitarlos, enseñarlos, porque hay mucha gente que sí, ¿verdad? Gracias a Dios están saliendo a evangelizar, pero simplemente pues ellos se unen al grupo pero ellos no tienen a veces el conocimiento suficiente de la palabra e incluso a veces, ¿verdad? Las personas que se ponen a predicar en las calles, Ujú. ¿verdad? Por no tener el conocimiento suficiente, muchas veces hasta se incluyen en las predicaciones ciertas porciones de la Biblia que pues son, ¿verdad? Directamente para la iglesia y no para evangelizar. ¿Verdad? Así es. Entonces, en esa parte creo yo que es muy necesario capacitar a los grupos de evangelismo, ¿verdad? Siempre con el propósito de que la iglesia crezca, pero también hay que ver, ¿verdad? De qué forma el salir a evangelizar está dando los frutos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Por eso es importante hacerse una evaluación. O sea, el trabajo se hace y claro, todos tratamos de colaborar de nuestra parte en el apoyo, pero no es malo que evaluemos el trabajo, que nos preguntemos si lo hicimos bien o si faltó algo por hacer, porque tiene que haber en su corazón eso de la excelencia, o sea, de decir, Señor, siempre algo se puede hacer mejor. Y quizás en el camino nos vamos a dar cuenta que no es solamente la opinión del adulto quien debe prevalecer, aunque se habla de la experiencia, por supuesto, en ese sentido, sino también de la juventud, la niñez, porque ellos también viven en un contexto, una generación en particular, y también Dios les ha dado talentos que ellos tienen, que si ellos los suman a la sabiduría y la experiencia del adulto, ¿qué no podríamos hacer además de la ayuda del Espíritu Santo? Uniendo todas estas habilidades y talentos que Dios nos da, hablando desde la niñez, juventud y también los adultos y la edad de oro. Entonces, como dice aquí, la diversidad generacional, cultural y socioeconómica entre los hispanoamericanos requiere que se empleen una variedad de estrategias y modelos congregacionales para convencer al mayor número posible a tener una experiencia personal de salvación por la fe en Jesucristo, ¿no? Variedad de estrategias y modelos congregacionales. No podemos nosotros ser la iglesia que tenga todos los modelos, imposible, pero sí algo nos va a caracterizar, como dice, como cuando hablamos de un negocio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Puede que en ese lugar haya 10 carros de venta de comida que vendan tacos mexicanos. Un ejemplo. Pero yo digo, si mi taco es tan feo, yo no puedo competir con el otro. Yo tengo que presentar algo que me haga único, que y hasta yo mismo diga, ven y prueba mis tacos, porque estos son los únicos, ¿verdad? Aunque sea que hay 9 más de opciones, pero algo tengo que tener yo que sepa que me hace a mí único y que si la persona lo prueba, no lo va a dejar.
puede ser que preparo las mejores salsas o puede usar las mejores tortillas, qué sé yo, como ustedes saben, calientitas o naturales, lo que sea, ¿no? O el servicio, ¿no? La manera como se pone en un plato limpio, servilleta, qué sé yo, ¿no? Pero es lo que digo, cuando uno ha ido, yo estaba allá y a veces había negocios, eran casi los mismos. Yo decía, ¿por qué el otro está ahí si sabe que en verdad ya hay uno aquí más cerca? Porque cada uno cree que tiene algo que si lo prueban no lo van a dejar, cual sea lo que ellos crean, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces, curiosamente, hay iglesias que están a 2, 3 cuadras o al frente, pasa, y decimos, pero si hay dos iglesias aquí, no podemos hacer nada, pero algo tengo que yo dar que quizás el otro grupo no lo va a dar, y en eso yo seguir fortaleciendo eso que me hace a mí único como iglesia, cual sea lo que tenga, ¿no? Puede ser un buen servicio, el trato a la gente, qué sé yo, las instalaciones, un buen grupo de alabanza, los grupos celulares, lo que sea, que me haga único. Entonces, de esa manera también podemos alcanzar un mayor número de personas. Bueno, ni qué decir la diversidad entre los hispanos, ¿no? Hay muchos. Y vamos a hacer una pausa de 1 minuto, 2 minutos para hacer un corte de aquí de la grabación y luego continuamos. Permítame, por favor.